Porque dentro de la intención de la corrección de la comunicadora, no hicimos llegar nuestras condolencias y solidaridad para todos los simpatizantes, familiares y amigos de Yoscar Sarante. A mí me gustaban sus canciones, me gustaba en los momentos de bohemia. Tú tienes que darte una especie de shock. Después de Charles Aznavour te va a Yoscar Sarante. Sí, pero nuestra solidaridad... La transición te la facilita el trago. Sí. Óyeme, tú comienzas escuchando la novena, después te vas, o la quinta, o después primero Tchaikovsky, Mozart, y después entonces tú vienes bajando después de 4, 5, 6. Al litro te está diciendo, ponme a Yoscar Sarante. Yo estaba con mi esposa en una famosa tienda, una sección de cosméticos en Macy's, que había una casa famosa que hay ahí carísima. La Victoria que está ahí. No, es una de las marcas, de esas marcas, creo que es la marca, es una marca de cosméticos. Y pasó una dominicana con su pajonazo. Y dijo, el mejor cosmético es una botella de Brugal. Sí, que tú te metes un frasco de eso y cualquier cosa te parece bien. Y está linda. Bueno, pues seguimos con el programa. Atahualpa, hemos deplorado siempre la diversidad de instituciones que tienen que ver con lo mismo. En el país hay un Instituto Dominicano de Aviación Civil y paralelamente un departamento aeroportuario, cuando debe ser uno solo. Resulta que el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera, con relación a la avioneta que fue descubierta abandonada en San Rafael del Yuma, en la sección de Los Naranjos, que es una especie de avión que no tenía matrícula per se, sino que había sido un Frankenstein volador, o sea, una avioneta armada con piezas de otras. Entonces, ellos se reunieron inmediatamente, este señor advirtió, que los vuelos irregulares en el espacio aéreo dominicano iban en aumento y que lamentablemente no había control con eso. En lo inmediato, el Departamento Aeroportuario se reunió con el jefe del Ejército. Horas después se integró el Ministerio de Defensa, la Armada, todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad del país, para llegar a un gran acuerdo, de manera que todos aunados podamos proteger nuestro espacio aéreo. Muy bien, eso está bien, pero la pregunta es, Atahualpa, somos un país por donde cruza una enorme cantidad de droga a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ahora se descubra en pleno siglo XXI y frente a esas circunstancias que las autoridades deban reunirse para ponerse de acuerdo entre todos en la detección y protección del espacio aéreo dominicano? Porque los vuelos irregulares están increciendo, han aumentado porque no tenemos mecanismos de detección. ¿Tú crees que es posible que todavía República Dominicana siga dependiendo de Puerto Rico para las trazas? Ya no de Venezuela. Ya Venezuela tiene más de 3 o 4 años que no anuncia una traza salida de su territorio. No hay colaboración con los organismos venezolanos. Desde el mismo momento en que el ejército de ese país empezó a involucrarse en la droga, sobre todo las milicias que están trabajando junto con la FARC en la frontera, las que están aquende en territorio venezolano y que salieron huyendo de Colombia. De todas maneras, bueno, es auspicioso, pero de por Dios, hace 15 años que le compramos unos radares a Israel que se están pudriendo en un hangar. Y eso no está funcionando. Atahualpa, están pudriéndose en un hangar, nunca se instalaron. Porque tú insistes en que eso, yo creo que eso se instala. 40 millones de dólares, no, creo que se pudrieron, pasaron de moda los radares. Se los compramos a Israel. El país no tiene, la detección aérea de aproximación civil del país es el Punta Cana o las Américas. Después no hay otro aeropuerto, todos los demás se sustentan en los radares de esos aeropuertos, porque aquí hay aeropuertos internacionales, ¿verdad? Pero lamentablemente en cuanto a la seguridad, el país no tiene radares militares para las trazas, para los vuelos irregulares, de manera que un vuelo no registrado por
el Departamento Aeroportuario o el Instituto de Aviación Civil, que no sé por qué hay dos. Caramba, en este país todo lo multiplicamos para las mismas cosas. Con el simple objetivo de crear posiciones y nómina pública. Pero de todas maneras, ojalá que el acuerdo interinstitucional al que se sumó, repito, el Ministerio de Defensa y todos esos altos estamentos del Estado, pues nos provea a nosotros de alguna herramienta para parar esto. Imagínate tú, Atahualpa, ¿cuántos vuelos pueden pasar por encima del país en materia de drogas? Pero los tucanos están ahí. Pero es que el tucano no puede estar patrullando, porque el país debe saber cuánto cuesta una hora de vuelo del tucano, ¿verdad? O sea, se le da medicina al hospital de niños un mes con lo que cuesta una hora de vuelo. Los tucanos son aviones de interceptación, es decir, que un radar detecta una traza irregular y entonces el tucano va y lo intercepta. Los tucanos están ahí que los encienden para que no se nos dañen y los ponen a volar en los desfiles, pero después el país carece ahora mismo de protección contra las trazas y de control de los vuelos internos en la República Dominicana. Mire, no queremos terminar este bloque sin señalar algo. La reunión de la Internacional Socialista que se realizó aquí en el país concluyó esta asamblea con un documento reconociendo que la autoridad legítima de Venezuela es la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Y desconociendo prácticamente entonces el gobierno, la presidencia del gobierno Nicolás Maduro. Aunque en el mismo documento rechaza toda intervención militar para la deposición del gobierno de Maduro. Pero no habla de rechazar todo tipo de intervención, como hay otras intervenciones, como el caso de Estados Unidos, que ahora congela 7.000 millones de activos de de PDVSA, y dice, nosotros podemos seguir recibiendo el petróleo de Venezuela, pero se lo vamos a pagar en una cuenta que está bloqueada porque usted no puede recibirlo a Maduro. Yo quiero ver cómo lo van a hacer. Hay unas declaraciones de uno de los negociadores o de los que llevan la voz cantante con el tema de Venezuela en Estados Unidos, que según muestran los intereses dijo en una parte que si las compañías norteamericanas pudiesen manejar o explotar, comercializar el gobierno de Venezuela, sería un gran paso. Claro que sería un gran paso. En Venezuela hay una serie de minas, de metales extraordinarios, no solo de oro, sino también se habla de un material radioactivo. De un material para radioactivo uso verde. Nuclear. Material nuclear verde, para generar energía nuclear sin detrimento del medio ambiente. Y a mí me extrañó estas declaraciones, esta posición de la Internacional Socialista. Hay un concierto de sumarme a lo que hay, y a mí me da pena, me daría mucha pena que se genere, y ustedes saben cuál es mi posición, que se genere una guerra civil en Venezuela. Porque los muertos se los va a poner el pueblo de Venezuela. Lo van a poner los venezolanos, como pusieron los 200 y pico y como van 40 ya en esto. Comparto contigo y te voy a decir algo. Se aproxima una guerra civil en Venezuela y ojalá no haya un baño de sangre, pero eso es lo que se otea. Mira, el ejército venezolano tiene 315.000 miembros. La mitad de ese ejército es un ejército nuevo formado después del chavismo, cuya edad máxima es de 35 años. Esos son militares adoctrinados con el socialismo del siglo XXI, con el socialismo bolivariano. O sea, no son solo militares, están adoctrinados. Sin embargo, tú sabes que en Venezuela hay unos entre 50 y 70 altos oficiales cubanos, la mayoría generales de Cuba, que son los que han organizado las milicias bolivarianas. Las milicias bolivarianas
superan al ejército de Venezuela. Son alrededor de 430,000. La mayoría está armado o pueden armarlo en segundos porque así se creó. Aparte de eso, hay un ejército que apoya al ejército venezolano, que son las FARC de Colombia, que están siendo protegidas en territorio venezolano, que andan huyendo de Colombia. Sí, y vamos a hablar de otro ejército más. Está Rusia en Venezuela. O sea que estas milicias, porque hay una parte del ejército que puede reaccionar, y tú lo sabes, un oportunismo político, o sea, miren que esta vaina se lo va a derrumbar. O voy a buscar un salvoconducto. Déjame ver cómo yo puedo, pero hay una milicia, hay más de 150,000 milicianos que están adoctrinados. Lo que quiero decir es que nos estamos jugando con candela. En vez de hablar de la diplomacia, en vez de establecer una ruta de diálogo, todo indica que esto ha sido un tinglado armado, no hay ningún tipo de dudas, porque la situación de la ilegitimidad o el desacato con lo que se descalificó la Asamblea Nacional por el Tribunal Constitucional y sucedió en el año 2016. Parece que todo esto se ha venido armando y encontraron a esta figura, a Juan Guaidó, que es la que se decidió lanzarse porque le han prometido todo este apoyo. La situación es delicada y es triste para los que vemos el pueblo de Venezuela colgados del alma. Miren, esta es la posición de un diputado español que se pronunció sobre el tema de Venezuela, tomando algunos datos nada más, a propósito de la presencia en nuestro país del jefe del gobierno español. ¿Lo tenemos ahí tomado, Cristian? Sí, pues voy a darle aquí para ver esto. Guaidó, ¿qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Elliot Abrams, arquitecto intelectual de la invasión en Irak, el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay dos soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente. Un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Así que yo pregunto al Gobierno hoy en esta Diputación Permanente, ¿va el Gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto, ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes, como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país. Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. Ya lo hizo el señor Aznar con el señor Bush para defender la democracia en Irak. Nos legaron 130.000 muertos y un mundo más peligroso, injusto y desquiciado. Si no reconducen su postura, las consecuencias de esta decisión les perseguirán para siempre. Un diputado radical de izquierda de España. No, pero es una posición que está... Él está haciendo críticas a posición de otros diputados. Del gobierno también. Pero esa es su voz. Yo también le pregunto a él, ¿debemos hablar de democracia para apoyar un golpe de Estado?
Él tiene razón, vamos a apoyar la intervención, eso no es democracia. Y es democracia apoyar el golpe de Estado que dio Maduro ahí. Hijo de tu maldita... No, no es democracia lo que se está No, planteando. hombre, ese señor está Sí, hablando... pero lo que se está es solo planteando- una campana, no tenemos Juan que oírla Sebastián, todas. Bueno, hemos oído la campana occidental todo el No, no, tiempo, pero lo que comparto. estamos, mira, lo que estamos planteando es, que es lo que a muchos sectores que están en los medios y están hablando, cuando se produzca el derramamiento de sangre en Venezuela, mire, van a llorar, porque es el pueblo venezolano que va a poner los muertos. Cuando se puede buscar otra solución de alguna otra manera. Está bien, pero hay una cosa, Atahualpa. Si el pueblo venezolano decidió poner los muertos, eso es un problema de los venezolanos. ¿Y por qué no dejan que sean los venezolanos que decidan? Pero ellos son los que están decidiendo. Ajá, El ajá, entorno internacional está... no, no comparto intervención. En eso estamos de acuerdo. Intervención no comparto. Opinión y apoyo a la democracia sí comparto. Totalmente. Porque vivimos en un mundo. Totalmente. Yo decido apoyar a Guaidó, ahora lo que yo no puedo es meter un ejército ahí. No, espérate. Eso es intervenir. Ahora yo puedo subir una posición frente a un golpe de Estado como lo dio Maduro. Y cerrar que quisiera también. refrescarle la memoria al barbuito ese español que estaba hablando zika ahí. No, porque estaba hablando parte de zika, lo que habló estaba fue poniendo- zika. Estaba poniendo lo que hay sobre el tapete. Porque es muy bueno venir aquí o a cualquier otro lado a incitar y a decir vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y que los muertos los ponga Venezuela como nos pasó a nosotros en el 65. Que eso es lo que yo estoy viendo. Que un concierto de países que fueron cómplices con la intervención nuestra en el 65 están haciendo lo mismo. No. En aras de que tenemos que sacar a un fulano de tal. No. Ellos no pusieron los muertos nuestros. No, los muertos lo pusimos nuestros nosotros. lo pusimos nosotros. Nosotros lo Pero lo pusimos. pusimos por defender la constitucionalidad. Y si hay que ponerlo 10 veces, yo soy el primero que tú adelante para que me Y tire. ellos lo que vinieron fue a evitar el retorno a la constitucionalidad. Atahualpa, censurable. No es Estoy de acuerdo censurable. contigo. Entonces no podemos Era- ser incoherentes, estar criticando. Y ahora sí, pero tenemos espérate, que... pero espérate. No. Rechazamos la intervención. Pero yo apoyo la opinión y el apoyo a Guaidó. ¿Por qué? Porque se esperó a que Maduro terminara el 10 de enero. Si no hay presidente, porque él es ilegítimo, el presidente es el presidente de la Asamblea Electoral. Como ha dicho Guaidó, mis funciones son aquí para organizar elecciones. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que hay que apoyar. Sin militarismos. Sí. Ahora, si nadie interviene y en el curso del rebú Venezuela decide purgarse a sí mismo y habrá muertos de ambos lados, eso es un problema de Venezuela. Y estaremos del lado del pueblo. Muy bien. No, ojalá que nunca tengamos... Ojalá que no. Ojalá que nunca tengamos... no, que hablar. óyeme, en eso estamos de acuerdo. Ojalá Vamos que no. a publicidad, ¿le parece? Y venimos al Claro. cierre del programa.